En abril del año pasado, el presidente López Obrador intentó hacer una reforma constitucional que habría tenido enorme impacto en el sistema electoral. No lo logró porque la oposición lo bloqueó, pero entonces planteó el famoso Plan B, que no busca reformar la Constitución sino leyes, pero igual va a transformar el sistema electoral. Los diputados de Morena y aliados pasaron esta iniciativa prácticamente fast track y sin mucha discusión. Hoy el tema está en el Senado, donde se están discutiendo los últimos detalles, pero ya está prácticamente aprobada. La mayoría de Morena y sus aliados del PT y Partido Verde aprobaron en la madrugada reformas secundarias en materia electoral. Se subió una iniciativa a las 10:12 p.m. y hoy nos vienen a entregar los cambios a esa misma iniciativa. 300 páginas que quién leyó, que quién revisó. Los partidos de oposición y el INE están impugnando todas estas leyes, así que seguramente estará en manos de los ministros de la Suprema Corte decidir qué pasa con la reforma. Pero en realidad, ¿en qué consiste esta reforma? ¿Y no es riesgoso hacer tantos cambios cuando estamos tan cerca de una elección presidencial? Vamos a pedir suspensiones para todo. Todas las normas que son inconstitucionales creemos que la Corte, en tanto resuelva el fondo, deben suspenderse. Esta es una estrategia de amplio espectro. Vamos con todo. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Pero antes de empezar, es necesario aclarar algo que ha generado muchísima confusión. El Plan B es muy diferente de lo que originalmente era la reforma constitucional. La reforma constitucional iba a cambiar cosas tan grandes como que los consejeros electorales y magistrados se eligieran por voto directo de la gente. Iba a desaparecer al INE tal como lo conocemos. Además, iba a hacer más chica la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta reforma, la constitucional, requería los votos de 2/3 partes de cada una de las cámaras. Y esto pues no se logró porque la oposición no se sumó a la propuesta. No se pudieron construir los consensos, es decir, no había viabilidad de que se dieran en ninguna parte los partidos de oposición. No es que no los hayamos querido integrar finalmente, es que no estaban dispuestos siquiera a votar las propuestas clave que nosotros estábamos proponiendo. Por ejemplo, teníamos la reducción de un porcentaje muy importante del financiamiento a los partidos políticos. En cambio, el Plan B tiene otros objetivos, que principalmente van en dos sentidos: recortar gastos y acotar las funciones del INE. Y aunque algunas de estas modificaciones puedan sonar muy técnicas, hay que estar muy atentos, porque pueden tener consecuencias directas en las elecciones del 2024. Esta es una reforma que no identifica problemas y soluciona mal las cosas que cree que son un problema. Entonces es una reforma que la verdad es que uno no logra encontrarle el sentido, no logra encontrar, a diferencia de todas las demás reformas anteriores, cuál es el problema que está buscando atender. Van a representar, no creo que un riesgo para la democracia, pero sí un montón de retos de implementación en una carrera contra el tiempo. Gracias. Entiendo que hoy en día el debate es sobre si el INE cuesta demasiado o si tiene demasiadas atribuciones, pero hubo un momento en el que la discusión era otra, era si el INE debía o no existir. A finales del siglo XX, los países de América Latina pasaron de ser regímenes autoritarios a ser democracias. Pero la mayoría de ellos, en este proceso, sufrieron revoluciones violentas. Tal fue el caso de Argentina, Chile y Brasil. El caso de México fue único. Nuestra transición a la democracia se dio sobre todo al permitir elecciones libres y competidas y crear instituciones que no dejaran lugar a dudas de los resultados. Gracias a la presión de ciudadanos y partidos de oposición, se creó el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral. Desde entonces, el INE, antes IFE, ha organizado 330 elecciones de todo tipo y para distintos cargos. Pero en los años recientes, su reputación se ha visto en duda. El presidente López Obrador ha declarado desde que llegó al poder que le parece un derroche de dinero y que nuestra democracia está saliendo muy cara. Que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Miembros de Morena aseguran que es momento de que la austeridad llegue a este instituto. Resulta muy interesante que se pueda tocar a diferentes instituciones, pero el INE no se toca.
Con base en un criterio, a mí me parece, y hay que decirlo, de austeridad mal entendido, lo que hace es eliminar sin ningún diagnóstico, sin nada de análisis ni de contacto con la autoridad, eliminar a personal y reducir tiempos para hacer las mismas funciones. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues que pega la calidad de las cosas como se hacen en el INE. Uno de los argumentos de quienes propusieron el Plan B es que supuestamente en México tenemos una de las democracias más caras del mundo. El presidente presentó estos datos en 2021. Aseguró que si se hubiera dado al INE el presupuesto que pedía, el costo de la democracia habría sido 5 veces más que en Colombia, por ejemplo, que es el siguiente competidor. Pero hay que tomar estos datos con matices, porque en realidad el INE hace muchas cosas y distribuye dinero que en otros países del mundo no hace. Por ejemplo, en este presupuesto viene incluido el presupuesto de los partidos, que no es un presupuesto que el INE decida, eso viene establecido en la Constitución y el INE simplemente lo pasa. Otra función que tiene el INE es la de entregar credenciales de elector. Es una función que en otros países hacen otras autoridades, pero en México la credencial oficial de todos los ciudadanos es la que nos da el INE. Y eso representa casi 1/3 del presupuesto del instituto. Y además hay otras funciones como, por ejemplo, monitorear los medios de comunicación, lo que implica tener una estructura enorme de personas viendo radio y televisión 24 horas para realmente verificar que cumplan con lo que dice la ley. Y a esto hay que sumarle que además la población de México y por lo tanto el número de votantes también es mayor en México que por ejemplo en Colombia. Ya si se quitan estos rubros, el presupuesto no es tan alto como mostraban los datos del presidente. Pero aún con todos estos matices, el presupuesto del INE sigue siendo más alto que el de varios países vecinos. No se puede medir el costo de los órganos electorales en bruto. El INE en México hace tareas que ningún órgano electoral del mundo hace, eso es verdad. Por ejemplo, el monitoreo de medios, que es un instrumento muy útil, sí para los partidos políticos, sí para los gobiernos, pero sobre todo para la ciudadanía. Es decir, el INE está viendo todas las transmisiones de prácticamente todas las estaciones radiodifusoras. Hombre, eso por ahí en casa lo saben. Y si se omite, por ejemplo, un promocional de un partido político, se tiene que reponer. Esto está establecido así en la ley. No es que el INE un día dijo, ¿qué tal si monitoreamos? Y entonces lo metió al presupuesto y todos fuimos muy felices y monitoreamos. Pues no, para empezar, monitorear no hace feliz a nadie, ni a los monitoreados, ni a los monitores. La legitimidad que tiene la plataforma de la Cuarta Transformación proviene de un mandato, producto de una votación del pueblo de México que votó también por nosotros por una plataforma política que incluía la austeridad en todos sus rubros. Un pueblo y una ciudadanía que realmente considera y cree en los ahorros de todas las instituciones públicas. Esta reforma plantea reducir la estructura del INE, y no poquito. Se plantea despedir al 84% de los miembros del Servicio Profesional Electoral. Muchas dependencias tienen este tipo de servicios que permiten que los funcionarios se vayan profesionalizando, se vuelvan expertos y pueden hacer una larga carrera dentro de una institución. Ahora la idea es que en lugar de estos 2,000 profesionistas de carrera, se contrate empleados temporales. Es muy importante generar funcionarios públicos profesionales, comprometidos, actualizados y que tengan carreras profesionales seguras, ¿no? O sea, estas burocracias, que no son burocracias doradas, porque si uno se dedica a ver como cuánto ganan los de las juntas distritales o de las juntas locales, no son los soldazos, o sea, no son los soldazos y no tienen grandes prerrogativas, ¿no? Son funcionarios a los que se les paga razonablemente por el trabajo que realizan, que tienen todas sus prestaciones laborales, que aparentemente ahorita pues ya no está tan bien visto que tengas todas sus prestaciones laborales, ¿no? Entonces, pues es un funcionariado técnico, capacitado, que se actualiza constantemente, etcétera, y que tiene derechos laborales. Porque no son trabajadores temporales, porque son trabajadores que tienen plazas, antigüedades, etcétera, y a los que les vas a violar sus derechos laborales diciéndoles de un día para otro, sabes que esto ya se acabó y ya te vas. Ahora, ¿por qué se necesitaría tanta gente para organizar elecciones? ¿Y por qué afectaría tanto un recorte? Bueno, pues para hablar de esto, es primero necesario entender cómo está organizado el INE y los institutos locales en el país. Para esto el país está dividido de dos formas, por estados y por distritos. Vamos a hablar de 3 tipos de autoridades. Las elecciones en el país se dividen entre locales y federales. Cuando hay elecciones, por ejemplo, de gobernador o de alcaldes,
Estos se organizan por los institutos electorales locales, ¿no? Como el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, o el de Veracruz, o el de Zacatecas. Estos institutos se conocen como OPLES, y hay uno por cada estado de la República. Ahora, en el caso de las elecciones federales, es decir, la de presidentes, senadores y diputados federales, el INE tiene dos tipos de oficinas. Por un lado, unas que están también en los estados y se llaman juntas locales. Y por otro lado están las juntas distritales, que están en cada uno de los 300 distritos del país. En cada uno de estos 300 distritos se elige, por ejemplo, un diputado. Entre las juntas locales y las distritales se hace todo el trabajo que tiene que hacer el INE. Desde emitir credenciales de elector, hasta hacer los mapas de cómo está organizado el país, hasta vigilar a los medios de comunicación, por ejemplo, que pasen los spots de radio y televisión que tienen que pasar durante tiempos de campañas, es decir, muchísimo trabajo. Pues lo que propone el famoso Plan B es una reducción de estas oficinas. En el caso de las juntas locales, de 5 a 3 vocales, que son los encargados, y en el caso de las juntas distritales, de 5 a un solo responsable. Y en el caso de los OPLES, que son los encargados de las elecciones locales, también se va a hacer un ajuste en la estructura de su organización. Pues todo esto con el argumento de que hay muchas funciones que están duplicadas, pero sobre todo porque hay quien dice que durante tiempo que no hay campañas y elecciones, no hace sentido tener todas estas estructuras funcionando. Justamente para preguntarles qué hacen cuando no hay elecciones, decidimos venir a una junta distrital. Mucha gente no sabe qué hacemos en periodos no electorales. Una de las actividades primordiales es la credencial de elector. Tú sabes que tenemos módulos a lo largo y ancho del país donde las y los ciudadanos van a tramitar su credencial de elector. Es una de las actividades más conocidas. ¿Los módulos dependen de las juntas distritales? Los módulos dependen de las juntas distritales. Hay un vocal o una vocal del Registro Federal de Electores que se encarga de coordinar esa actividad. ¿Qué más todo el año? Hacemos recorridos por las secciones para actualizar la cartografía electoral, por ejemplo. ¿Los mapas del INE están más actualizados que los del INEGI? ¿O por qué no podría el INEGI? Digamos que el INE actualiza sus mapas conforme a una, digamos, dinámica electoral. Hay un cartógrafo por junta distrital ejecutiva. Y a nivel entidad hay un jefe de cartografía que coordina a los cartógrafos para que esta cartografía esté actualizada mes con mes. Todos estos cambios y recortes pues sí generan mucha incertidumbre sobre cómo se van a organizar las elecciones, porque el INE no solo se quedaría con menos personal, sino que además tendría menos tiempo para organizarse. Tenemos 1.500 vocales distritales en el país y tenemos también cientos de vocales que corresponden a las juntas locales en las entidades federativas. Eso es del instituto a nivel nacional. Pero además pues hay una estructura de cada órgano en lo local. O sea, ahí es donde se pueden empatar las estructuras para que caminen juntas. Los propios consejeros del INE lo han aceptado. En su sesión en la que analizaron la reforma del Plan B, me llamó mucho la atención las declaraciones de la consejera Humphrey. Y ahí ella dijo que capacitación y organización cargan con el 40% del trabajo del instituto. Y es lo mismo que nosotros estamos diciendo. Si las áreas son similares, si desde nuestra perspectiva la organización del proceso incluye en una de sus fases capitales la capacitación de los funcionarios, ¿por qué no las fusiones y que funcionen como una sola área, sin que esto implique que vayas a despedir a todos los que trabajan en ambas divisiones? Simplemente es conjuntar a los equipos de trabajo y generar ahorros. ¿No se perdería toda esta experiencia simplemente contratando trabajadores temporales o no se abriría espacio también para que los partidos políticos metan mano en quienes acaban siendo estos capacitadores? Yo creo que esto se resuelve con el uso de tecnologías y de sistemas informáticos que en muchas ocasiones hacen mejor trabajo que las personas. Puedes insacular apellidos, puedes insacular perfil académico y tener un muestreo que te permita una representación adecuada en las casillas. Creo que para la mayoría de los ciudadanos es muy claro entender por qué la oficina de credenciales tiene que estar funcionando todo el año y necesita personal y tiene mucho trabajo, ¿no? Porque además todos cuando vamos a una oficina de credenciales del INE, pues vemos que funciona bien, ¿no? A diferencia de otros servicios tal vez en el país. Este es algo del que
pues no hay muchas quejas, ¿no? Sin embargo, hay otros rubros, funcionarios específicamente, ¿no? Como aquellos que hacen el trabajo de organización y capacitación en tiempo electoral, que tal vez es más difícil entender, bueno, ¿qué hacen el resto del tiempo? El trabajo es permanente, Fer. El trabajo que se hace en las juntas no solo tiene que ver con los recorridos, que es la premisa que manejan para la reforma. Es que nada más van a hacer recorridos para ver dónde se van a instalar casillas. No, no es así. El trabajo que hace la Junta es preparar todo lo que tiene que ver con el territorio, con la geografía, analizarlo, proporcionar la población con el territorio para que el voto tenga igualdad, ¿no? Una persona, un voto en el territorio de manera proporcional. Y lo que no están viendo los legisladores es que desde 2014 el INE, y aquí hay que hacerlo de manera muy clara, ya no deja de estar fuera de proceso electoral. Y bueno, aunado a todo esto, se están haciendo otros cambios como eliminar o fusionar áreas, eliminar fideicomisos, reducir sueldos, quitar prestaciones, y todo cuando tenemos unas elecciones presidenciales en la puerta. El instituto no está muerto, no es que el instituto no vaya a poder proporcionar elecciones, pero que la dificultad para que estas elecciones tengan la calidad de las elecciones anteriores se ha incrementado enormemente, y esto efectivamente significa nuevos riesgos que antes no existían. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. La Constitución te da la respuesta, porque dice que puedes reformar leyes electorales hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces, si la Constitución nos está dando ese derecho de reforma, ¿por qué los consejeros del INE dicen que no se puede? Luego están los partidos políticos. El INE va a estar mucho más limitado en su capacidad para ponerle sanciones a los partidos y a los candidatos cuando cometan faltas. Por ejemplo, no va a poderle quitar la candidatura a aquellos que se pasen de topes de campaña o que no presenten reportes. Pues vimos muchísimas irregularidades en cuanto al exceso de las facultades que tomó el instituto. Cancelación de candidaturas, eso solo pueden hacerlo por facultades muy específicas, y vimos pues cancelaron la candidatura de Michoacán, cancelaron la candidatura en Guerrero, pusieron muchísimas trabas a candidaturas a diputados federales. Te puedo contar que yo fui una de las personas que estaba metida en la bolsa de las candidaturas que querían remover. A mí me tocó vivir el viacrucis en que me quisieran quitar la candidatura del INE por una supuesta falla en el reporte de gastos de pre-campaña. Una precampaña que no existía, y como no había precampaña, pues querían automáticamente quitar candidaturas. O, por ejemplo, tuve un compañero que por haber gastado 200 pesos en una publicación en Facebook, le querían quitar la candidatura, y que se la quitaron, de hecho. A esta reforma también se le ha llamado la cláusula Salgado Macedonio, en referencia a aquel momento en 2021 cuando el INE decidió quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no haber presentado un reporte de fiscalización. La propuesta de la comisión se produjo la noche del miércoles tras detectar algunas anomalías en su candidatura. Vine a poner una denuncia en contra de 7 consejeros del INE por abuso en su ejercicio como servidores públicos. El INE pues no se va a poder meter para nada en la vida interna de los partidos políticos, y que el INE tampoco va a poder emitir lineamientos, que el INE no va a poder hacer muchas cosas, y lo dicen expreso. Pues es que entonces le quitan la naturaleza de autoridad al INE. Además, se cambia lo que hoy se entiende como propaganda electoral. Hoy ya no se podrá acusar que un funcionario está haciendo actos de proselitismo cuando esté presumiendo sus logros de gobierno. Y esto también nos trae muchos recuerdos. No olvidemos que el INE ha reclamado constantemente al presidente porque presume logros justo en tiempo de veda electoral durante las mañaneras. Por unanimidad, la comisión concedió medidas cautelares tras una queja enviada por el PRD por la conferencia del pasado 16 de abril, en la que el presidente López Obrador mencionó programas sociales. La oposición acusa que con estos cambios, el INE va a ser mucho más débil, mientras que los partidos ganan mucho margen de maniobra.
Y sí, la verdad es que se le están quitando dientes al INE. Y además hoy los partidos tienen mucho más incentivos para simplemente romper la ley y luego pagar las cuentas. Entre los cambios que venían en el llamado Plan B se encuentra la cláusula de la vida eterna. Permitiría a los partidos que participen en alianzas distribuirse los votos entre ellos al presentar una candidatura común. El Partido Verde y el Partido del Trabajo pidieron esta condición para apoyar la reforma electoral. Esta cláusula de la vida eterna, eso significaba que un partido grande pudiera transferir los votos a los partidos chicos y pues mantener con ellos el registro. Este dictamen, con esta sola modificación que se aceptó al Senado de la República, el cual tiene la última palabra. El Plan B se aprobó tan rápido en la Cámara que muchos diputados de la coalición no estaban al pendiente de esta propuesta. Ni siquiera el presidente estaba enterado, así que amenazó con usar su veto para bloquearla. Hasta ahora, este es el último detalle del Plan B que queda por definirse en la Cámara de Senadores. Los otros 419 artículos de los 420 ya fueron aprobados por ambas cámaras. La nueva discusión en el Senado de la República versará únicamente sobre el artículo o los artículos modificados sin poder alterar de manera alguna los ya aprobados. Bueno, más allá de todos estos cambios administrativos, lo que muchos ciudadanos nos preguntamos es, ¿y a nosotros cómo nos va a afectar o qué es lo que vamos a ver en nuestra vida cotidiana? Y bueno, la primera es sin duda que no sabemos cómo se van a organizar las elecciones con todas estas modificaciones, pero la segunda es que habrá cambios en los módulos de atención ciudadana, que es donde sacamos nuestra credencial de elector. Muchas gracias. El INE tiene alrededor de 900 módulos como este en todo el país. Se trata de lugares seguros y accesibles para toda la ciudadanía y que se calcula que en total realizan alrededor de 120,000 trámites diarios. Tan solo en este módulo, en la Gustavo A. Madero, se calcula que se recibe a 250 personas diarias. Bueno, pues con el Plan B lo que se propone es que estos módulos, que en muchas ocasiones están en espacios rentados, se cambien a espacios públicos que no cuesten, es decir, donde ya hay oficinas de gobierno o en preparatorias públicas. Es que el propio INE, en reportes antiguos, ha reconocido que el costo de las rentas es uno de los más altos que tiene la institución. En ese entonces había alrededor de 746 módulos y el 86% estaban en espacios rentados. Quienes están a favor de esta reforma dicen que esto podría hacer que se ahorren muchos costos innecesarios. Sin embargo, quienes están en contra argumentan que cambiar los módulos a espacios públicos de gobierno podría quitarle autonomía al INE y además podrían ser espacios que no tengan las condiciones básicas de luz o internet y que incluso los datos personales de los ciudadanos que se registren ahí podrían estar comprometidos. Muchísimas gracias. Además, legisladores de Morena anuncian que el Plan B trae ganancias para las minorías como jóvenes, indígenas o miembros de la comunidad LGBTI. Ahora se exige que los partidos o coaliciones reserven 25 candidaturas a estas minorías. Sin embargo, en 2021 el Tribunal Electoral del INE ya había obligado a los partidos a reservar 50 candidaturas. 21 para personas indígenas, 6 para personas con discapacidad, 3 para personas afromexicanas, 2 para personas de la diversidad sexual y 5 para migrantes. Nosotros aplicamos 50, obligamos a que se registraran 50 candidaturas de diferentes categorías, incluidos residentes en el extranjero, y ahora dicen que los partidos políticos al interior van a generar 25, ¿no? Están obligados al menos, sí lo dice al menos, 25. ¿Qué pasa con esto? Combínalo con que en la reforma se propone que el INE no se puede meter en la vida interna y mucho menos ordenar ciertas cosas a los partidos. ¿Qué va a pasar si los partidos incumplen? En la lógica de la reforma, pues el INE no podría hacer nada. Bueno, hay personas que consideran que no hay prisa para abrir las ventanas de la participación. Una de las grandes virtudes del Plan B es permitir el voto desde el extranjero con matrícula consular, que es un documento fundamental para los migrantes que lo van a utilizar para el sistema financiero mexicano
la propia implementación en tan poco tiempo, sin mucha claridad, ¿no pone en riesgo la organización de la jornada en el 2024? La Constitución te da la respuesta, porque dice que puedes reformar leyes electorales hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces, si la Constitución nos está dando ese derecho de reforma, ¿por qué los consejeros del INE dicen que no se puede? ¿Tú no ves un riesgo en la organización de las próximas elecciones? A ver, la redistritación ya está definida, la que te comenté hace unos momentos. Las casillas se van a colocar en los mismos lugares. Los funcionarios que pueden participar, que son los ciudadanos que salen insaculados, van a estar en toda la disposición de ir y contar los votos. Entonces, fuera de esas tres funciones elementales, yo no veo otra que sea riesgosa. Yo creo que sí hay un riesgo, pero a diferencia del otro riesgo, que era más como un riesgo teórico, ideológico, del ideal de lo que debe de ser una autoridad electoral, creo que aquí estamos metidos en un riesgo mucho más práctico. O sea, el riesgo práctico es que simple y sencillamente no haya capacidad técnica, humana, material de organizar una elección. Hasta ahora no hay una fecha clara para que la Corte vote si es o no constitucional el Plan B, pero vamos a estar muy atentos dándole seguimiento a qué pasa. Ya estamos llegando al final de este episodio, pero antes de irnos quiero hacerte una recomendación por si quieres saber más de este tema. Y es el episodio en todo caso de la semana pasada, donde escuchamos a legisladores, tanto de un bando como del otro, exponer sus argumentos alrededor de esta reforma que ha sido tan polémica. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio de En Todo Caso.